YouTube todavía ni la he grabado ni la he subido, pero está así. Se teje igual, lo mismo, nada diferente. Lo mismo. Tiene los mismos servicios. Les voy a mostrar la que hice para YouTube. Que mucha gente, ay, profe, nunca la ha enseñado. Sí, vean, yo enseñé a hacer esta, que de hecho esta también tiene esta monedero. Miren, chicos, hermosa. Llaverito. En el PDF viene la billetera con su respectivo monedero. Las dos son igualitas. Bueno, igualitas a la forma de tejer, o sea, que se teje en plano, luego se dobla. Pero si usted las mide, no, claro, si es más grande la otra. Si es más grande la otra, más anchita y todo. ¿Cómo están, chicos? Hola, Kit. Kit. Oiga, ¿quién es Kit? Primera vez que te veo acá en el en vivo. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenidos todos, chicos. Miren, sí quiero hacer para YouTube billeteras planas porque siento que hace falta más información sobre billeteras planas acá. Ah, Carminia, señora Carminia, subí varios patrones a la membresía de YouTube. El del colibrí todavía no, que se sube a la membresía más alta, el del colibrí, el del pavo, pero sí subí el de la mantica y subí varias mochilas. Y subí el de amor y amistad, el de San Valentín, no estoy muy segura si subí este o el que habíamos hecho antes. Bueno, igual estoy muy pendiente de todo. ¿Cómo están, chicos? Vamos a hacer la mochila de San Valentín. No les grabé, no me quedó tiempo, chicos, de verdad, de verdad. O sea, eh, no solo tuve trabajo, tuve compromisos familiares. Ustedes saben, los niños están en la escuela. Entonces, reunión del de prepa, reunión del de primaria, que festejamos con una kermés en la escuela del niño pequeño. Entonces, todos esos son compromisos y yo no puedo dejar los compromisos por nada del mundo. Mi obligación son muchas, no solo YouTube, no solo Facebook, no solo Instagram, no solo, es que sí, como que son ya muchas redes sociales. No, también ama de casa y entonces cuando es cuestión de familia, valoro mucho eso, chicas. Yo realmente cuando salgo con la familia, como si fuera el último día de mi vida, o sea, que si vamos a pasear, que si vamos al cine, que si vamos acá, que si vamos solo a comernos un helado, lo valoro mucho. Entonces, ay, me disculpan, chicas, no les grabé, pero acá estoy dando la cara. ¿Cómo están mis niñas? Bienvenida. Islena, por allá llegaron muchas niñas. No, empecemos a trabajar de una vez y les voy a mostrar, oiga, ¿dónde está mi cámara acá? YouTube cambió. Oiga, ¿cuánto hace que no hago en vivos? YouTube, ¿cómo ha cambiado YouTube, chicas? En la parte de abajo me deja los mensajes, tengo cámara abierta, oiga, tengo un plano bastante amplio. Venga, yo quito mis apuntes que no tengan por ahí ustedes tentaciones. Cambió, tiene un plano bastante amplio, no me había dado cuenta. La última vez que hice en vivo no tenía un plano tan alto. Reforcemos luz porque YouTube me da muy poca luz, no sé por qué. Están malvado conmigo. A ver, pongamos mucha luz. Chicos, estoy colocando al máximo la luz porque YouTube me da muy poquita luz. Se ve muy oscuro y no, es simplemente la plataforma. Chicos, les cuento, mire, esta mochila sí la vamos a enseñar más adelante para YouTube, pero será para San Valentín. Lo que pasa, mis niños, es que en Colombia se celebra Amor y Amistad. Colombia. El resto del mundo no les puedo contar porque no sé nada de eso. En Colombia, para nosotros en Colombia este fin de semana, ustedes saben, vivo en México, pero soy 100% colombiana, se celebra Amor y Amistad. Por eso tejimos esta mochila para Facebook, para las chicas que celebran Amor y Amistad. Entonces, mis niños, Islena, Angie, por ahí llegaron muchas chicas. Entonces, mis niños, yo la tejí ahí porque ya tenía la de San Valentín, que la hicimos en febrero, y me la estaban pidiendo mucho para YouTube. Milena, bienvenida. ¿Cómo está, señora Silvia, Luz Mirella, Sergio? Bienvenido, gracias. Señora Sandra, tan bella que sí vino. Señora Sandra, mes de amor y amistad, así que aquí tiene que estar la señora Sandra conmigo. Chicos, entonces preferí la de San Valentín porque también me la pidieron estos colores. Entonces es una forma, chicos, de aprovechar las dos redes sociales y no dejar de compartir. Entonces, no se preocupen, sí la voy a enseñar más adelante. Está genial, está muy genial, es demasiado hermosa. Realmente cuando yo empecé a hacerla fue como una locura, como un antojito. Miren, chicos, estoy aprovechando para enseñarles a hacer un fajón en tejido plano, pero que tenga mucho que ver pues con la dinámica, ¿no? No la hice blanco porque el fajón es lo que más se ensucia de una mochila, o sea, el mugre que recoge este fajón no lo recoge el resto de la mochila. Entonces yo dije, esto blanco, no, lo quiero color negro y está bien.
Bienvenidos todos, ¿cómo están? Entonces, chicos, aquí vamos avanzando, ya hicimos monederito, pero no se preocupen, siempre, chicos, siempre voy a estar ahí, mis niños, pues obviamente para enseñarles muchas cosas buenas. Entonces, el canal no lo descuido, amo YouTube, empecé con YouTube, YouTube me ha facilitado muchísimas cosas, enseñarles a ustedes. Oiga, qué me regalaron? Alguien me regaló algo, pero no sé qué, chicas, para mí es nuevo que me regalen cosas en YouTube, me tienen sorprendida, no sé qué me regalaron, pero no sé, empezó como a palpitarme el corazón fuerte y yo, ¿qué me regalaron? Algo me están regalando. Entonces, mis niños, todo esto lo vamos a enseñar. No soy egoísta con ustedes, sino que pues me toca tenerle como un orden a toda la cuestión, ¿no? Entonces, esa la vamos a enseñar luego. Un poquito más de luz acá, por favor, porque está muy oscurito. Pero pues la de San Valentín está hermosa, la estaban pidiendo mucho, entonces yo sentía que tocaba tocarnos ya con San Valentín. También va a haber Halloween, chicos. Tengo dos proyectos. Esta calabacita que realmente yo sé, chicos, que calabazas hay muchas, o sea, ustedes miran las redes sociales y hay 1000 calabazas. Esta calabaza tiene un detallito muy bonito y es que yo le hice las lineecitas pues para darle como la formita. Entonces, la idea es enseñar a hacer la calabaza o Frankenstein, que también va a ser un proyecto anchito, ampliecito, para que los niños lo utilicen también como una cestica para dulces. Esta calabaza yo ya la hice con boquilla, así con esta forma de cierre, entonces creo yo que no la voy a enseñar, sea en Facebook, en YouTube, no la voy a enseñar con esta formita de cierre, solamente porque es muy fácil. Ya les he enseñado a colocar boquillas en otros monederos que son llaveros, pero pues chicos, tienen que ustedes aprovechar. Yo ayer hice aseo en mi espacio de trabajo y pues estos lápices los ocupo todo el tiempo, entonces yo dije, nada, este monederito no está haciendo nada, ahí me va a servir. Que por eso amo las boquillas, porque las boquillas me ayudan mucho para este tipo de cosas. Entonces, chicos, eso, aprovechen y no solo pensemos en una idea, sino en que todos sean ideas, que todo nos sirva para todos. ¿Listo, mis niños? Entonces, teniendo esto claro, sí vienen proyectos para Halloween, sí voy a enseñarles a hacer muchas cositas, no tengo descuidado el canal, solamente que digamos que en YouTube vamos un poquito más lentos. En Facebook sí hacemos en vivos diario, todos los días de lunes a viernes y los sábados a mediodía también pues nos echamos la pasadita. Entonces chicos, todos los proyectos están ahí, no voy a dejar sin información. Entonces no se preocupen, sí vamos a seguir tejiendo. Yo por acá se me había acabado este hilo. Entonces, para los que están tejiendo San Valentín, les cuento la información. Resulta y pasa, chicos, que yo siempre le quito la etiqueta a los hilos. Pues resulta que yo a este hilo empecé diciéndole salmón rosa, palo rosa y al último no sabía ni siquiera el nombre. Pues fui a comprar porque se me acabó. Mire, este poquito me queda de la muestra de color que hice, entonces me queda solo este poquito. Chicas, cuando termine el en vivo voy a leer los comentarios, pero igual ahorita voy a checarlos un poquito porque de pronto sean preguntas importantes y que pues las pueda responder ya en el en vivo si es cuestión de tejido. Nelly, gracias, tan bello. Sandra, es que Halloween son calabazas, arañas, murciélagos, sí, son muchas cositas. Profe, reciba un cordial saludo. Isbeth, bienvenida. El monstrico verde, sí, quiero ese monstrico verde es hermoso, chicas. Ay, me están regalando cosas. ¿Qué me están obsequiando ustedes, chicas, que me están regalando? Me aparece en la pantalla que alguien me regaló el valor de 32. Oiga, me están regalando cosas, chicos. ¿Qué es esto? Voy a hacer en vivos más seguido. Mis niñas, el color es rosa. Recuerden que yo les dije palo rosa, les dije todos los colores. No, es simplemente rosita. Ahí, no, esa luz no me ayuda para nada. Es simplemente rosita, chicos. Así, vea, rosa. Nada más, no dice más nada. Entonces, para las que tenían dudas y que me decían, ay, profe, pero el color, ese es el color. Hola, Jessie, bienvenida, precioso, gracias, tan bella, Blanca, bienvenida, Janet, bienvenidas, gracias todas ustedes, mis hermosas mujeres tejedoras, hombres tejedores. Porque todos, yo sé que me están acompañando también muchos niños tejedores, así que gracias. Quería eso, confirmar el color, porque en los tutoriales quedó salmón, palo rosa, rosa, quedó de todos los colores, menos el original, que es simplemente rosa. Esto es algodón, sinfonía, 100% algodón. La estoy tejiendo con este por el color, chicas. De verdad, yo moría de amor por este color y pues lo mejor era tejerlo todo sinfonía, el negro, el rojo, todo.
Bueno, mi niña, les voy a contar qué he hecho hasta acá. Lo mismo que quedó en el tutorial, nada diferente. Empecé a subir punto sobre punto, 1, 2, 3, 4. Metí el puntico negro acá, nada más. Ya no estamos trabajando más nada. Entonces, sencillo, mis niñas, vamos a tejer. Si quieren que hagamos muchos en vivos en YouTube, yo no tengo problema en hacerles en vivo, chicas. Amo hacer en vivos. Me gusta mucho tener las clases aquí porque estamos como más cerca y no solo eso. Si ustedes tienen una pregunta inmediata, ahí está la respuesta. Mis niños, dejo un punto rosa. Ya sabemos que es rosa. Simplemente hacemos un punto negro ahí y vamos a seguir formando el corazón. Si tienen dudas, pregunten. Gracias, chicos. Gracias por chulearme mis trabajos. Gracias, mis niños. He estado subiendo historias, chicas, pero las historias no crean que todos son mis tejidos. La mayoría de compañeras tejen muy hermoso. Entonces, muchas de las mochilas que yo subo son hechas por ustedes, por las compañeritas que tejen. Yo apenas si alcanzo para hacer un proyecto de cada cosa. Entonces, quiero que valoren también eso. Felicitar también a todas las chicas que tejen porque realmente son muchas niñas que me acompañan a la hora de tejer y lo hacen muy, muy bien. Gracias, Damaris, tan bella. Rosemarie, bienvenida, bendiciones. Nelly, excelente. Gracias por acompañarme, tan bellas. Gracias, mis niñas. Acá en este punto negro volvemos a lo mismo, chicas. Esto de los corazones es muy fácil porque el relieve se hace siempre un punto bajo, un relieve. Hago lazada para el relieve. Este es el punto que yo debo de hacer, pero como hay relieve, bajo al punto anterior, o sea, donde yo hice el puntito bajo, me agarro la pestañita y ya. Gracias, tan bella. Gracias, mis amores. Gracias, tan bellos. Gracias por acompañarme. Punto en relieve. Nunca se hacen dos puntos de relieve seguidos. Sí, dos bajos, pero no en relieve. Entonces, el que sigue tiene que ser punto en relieve. Este punto en relieve se agarra la pestañita de atrás. Mire, hay un pequeño camino. En ese pequeño camino, ustedes agarran la pestañita de atrás. Eso es todo, mis amores. Nada diferente. Acá dice que relieve, entonces no me agarro de la pestañita de atrás del punto, sino que bajo al puntito de abajo, que como se agarró la pestañita de atrás, me queda esa pestañita libre. Eso es todo. Necesitaba volver a repetirles, pero quiero es que formemos este corazón y empezar a cerrarlo de una vez. Sí, chicos, no, yo contenta de estar acá en vivo, no me quedó tiempo de grabar y yo dije, nada, dejo la mochila quietecita, les muestro el avance para que ellas vayan reconociendo la idea, qué es lo que hay que hacer. Que de hecho, si quieren el proyecto de, sea de Frankenstein o de la... de esta preciosa calabaza, lo podemos hacer en vivos o en tutorial como ustedes quieran. Yo no tengo problema. Yo la verdad estoy para obedecer, chicas. No, este va un solo hilo. Gracias por preguntar. Este es un solo hilo porque es de 2 milímetros. Les muestro. Este hilo de sinfonía yo lo represento como macramé, no porque sea el mismo material ni mucho menos, no es macramé, sino porque es igual de gruesito, 2 milímetros. Entonces, como es gruesito, una sola hebra. Mire, chicos, él viene de una sola hebra y yo lo manejo de una sola, un solo hilo, tanto el negro como el rojo, un solo hilo. Este no lo estoy trabajando doble porque es algodón mercerizado de 2 milímetros. Entonces, no, chicas, cuando es grueso, solo una hebra por color. Cuando es delgadito de 1 milímetro, sí agarro las dos. ¿Listo? Gracias por preguntar porque así aclaramos la duda de muchos. Chicos, miren, dice que este corazón punto sobre punto y ahí vamos nosotros. Punto sobre punto, no hay que hacerle nada diferente, solo puntico sobre puntico. Esto de acá que se ven es muy normal, o sea, esto sí no es un error y mire que no se ve mal, se ve hasta muy hermoso. Entonces, chicos, igual esta mochila no hay que forrarla, también me apareció una persona profe, o sea que esta sí toca forrarla para que no se vea, no, chicos. Todo lo artesanal, aprendamos, lo artesanal toca venderlo como algo perfecto. Nunca lo vendan ustedes como que, ay, vea esta mochila, pero me quedó este error. No, es artesanal, así que no quedan errores, simplemente hace parte de la labor. Y ya, que le quedó un nudito que por alguna razón se le ve, no, hace parte de la labor. Miren, por acá
se me nota una gotica el hilo negro, hace parte de la labor, nada más, no es un error, hace parte de la labor. Tienen ustedes que enseñarle al cliente eso, es artesanal, hace parte del diseño o de la labor. No se me vayan a empezar a complejar por bobadas, chicas, porque es muy importante que ustedes le den el valor que es. Miren, dice punto sobre punto, acá dice que empiezo con un relieve, punto normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto negro. Eso voy a hacer, 9 y el punto negro. Así es sencillo. Ahí tengo un poquito más de luz, chicas, porque YouTube me da muy poquita luz, entonces sí tengo acá una lamparita que me alumbra muy poquito. No crean tampoco que me hace mucho la diferencia. Nelly, gracias. Elvia, gracias, tan bella. Sandra, a mí en YouTube me gusta mucho. Ay, señora Sandra, pero usted me acompaña para todos lados. La señora Sandra es una persona que para donde voy me acompaña. Eso le agradezco mucho porque no me deja para ningún lado. A mí me gustan mucho los tutoriales para YouTube porque yo sé que la mayoría de ustedes viven con afán, con corto tiempo. Entonces les toca ver la repetición. Entonces prefieren es una vuelta, ya les enseño la siguiente vuelta, ya les enseño la siguiente y así, porque entonces ustedes en media hora pueden hacer 6, 7, 8 vueltas en un tutorial. En cambio, en un en vivo, no, chicas, 2 vueltas, máximo 3 y eso pensando que el tutorial sea más de una hora. Entonces sí me gustan mucho los en vivos para YouTube, los tutoriales para YouTube por eso, pero sí necesitamos estar echando chisme y tener un poquito de más cercanía, chicas, que la idea no es de que se vuelva la clase casi máquina con máquina, no, somos personas, seres humanos. Allá detrás de mi pantalla hay seres humanos, personas artesanas como yo, y eso es lo que me gusta, tener como esa cercanía con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nelly, lana y que igual un solo hilo. Ve que me dijo Nelly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me dice que 9 iba al punto negro. Vamos a ver si sí. 9, puntito negro. Ahí. En el centro. Sí tiene que ser punto negro para que se forme la primera línea con negro, porque recuerden que va línea negro, rojo, negro. Y para cerrarlo, se cierran con las líneas. Miren lo hermoso que se ve. Puntito negro bajo. Y volvemos con el punto en relieve. Puntito en relieve. ¿Qué me regalaría la señora Carminia? Que yo veo que sí me parece que algo me regalaron, pero no sé qué sería. Oiga, está bueno. Pero sí, me di cuenta que fue la señora Carminia. Sí, señora. Y puntos en relieve. Punto bajo y ahora punto en relieve. Así de sencillo se forma el corazón. Este punto en realce o en relieve es muy bello, chicos, porque le da volumen al diseño. Entonces ustedes no tienen que hacer siempre proyectos planos, también pueden empezar a hacer cositas así como para caritas de muñequitos. En Nelly no, es hilo en algodón o en acrílico, no es lana, la lana no es funcional para esto. Gracias Margarita, bienvenida, Luz Carvajal. No, mira, lo que pasa, chicas, de hecho yo cuando llegué a México me tocó ensayar mucho tipo de hilos. Acá conocí primero que todo el cristal y así ya empecé la abuelita. Bueno, ya empecé muchos. Pero entonces yo lo que quiero que entiendan ustedes es que tiene que ser hilo que no bote pelusa, no puede botar pelusa, no puede por nada del mundo botar pelusa. Esperen chicos que este hilo ya está feo, entonces voy a hacer cambio de hilo y aprovecho a meter esta madejita y a mostrarles cómo se hace el cambio de hilo. Entonces, no puede echar como pelucita, como motitas, que no se ponga la prenda peluda, porque si la prenda se pone peluda, el problema es que esto de las bolsas guayú o mochilas guayú son accesorios que son para trabajo pesado. O sea, no es que vamos a cargar hay piedras, pero chicas, sea como sea, es algo que vamos a utilizar a diario. Entonces, ¿qué es lo que pasa si usted lo hace si lo hace con un material muy suavecito, muy delicadito?
no va a quedar con cuerpo, no va a quedar con consistencia, no se va a sostener de pie. Si lo hace con uno muy rígido y que es bote pelusa, resulta que ese material rígido que bota pelucita, que se pone peludito, todo esto va a afear mi trabajo, va a disminuir la calidad de mi proyecto. Entonces, no es válido. En Colombia tenemos crochet y macramé. El crochet es acrílico, el macramé es acrílico. ¿Cuál es la diferencia? Que el crochet es delgado de 1 milímetro, se agarran 2 hilos, y el que es gruesito, regala estrella, profe, pero no sé ya dónde. Ah, señora Sandra, sería eso que me regaló estrellas. Entonces, chicas, el macramé es grueso y el crochet es delgado. Entonces, el crochet delgado son 2 hilos, el macramé grueso es un solo hilo. Yo trabajo con la 1.75, pero chicas, no se guíen por mi aguja. Ustedes tienen que ensayar la de ustedes. Ustedes tienen que empezar a buscar una aguja que les beneficie. Yo se los digo porque hay una señora en España que es de Colombia. Chicos, mire el cambio de hilo. Agarro el nuevo hilo, lo coloco con los hilos alma, lo pongo ahí con los hilos alma, termino el punto negro con el nuevo hilo, mire, dejando una colita, y simplemente sigo tejiendo puntos bajos, mire, guardando la colita que acabé de dejar. Y este hilo no lo tengo que guardar tanto, mire, lo dejé largo para que ustedes lo reconozcan, que era con el que venía tejiendo, porque ya está guardado desde acá. Entonces, este hilo ya quedó guardado más o menos 5 puntos, listo, lo puedo cortar. Este nuevo hilo no, esta colita apenas la acabo de guardar con 2 puntos, entonces la voy a dejar con mis hilos alma y la voy a guardar unos puntos más, porque eso me garantiza a mí que no se va a desarmar, que esa colita no se va a salir y va a ser desastres. Entonces, al guardarla con los hilos alma es la mejor opción que ustedes tienen. Mire, si quieren hasta ahí, ya quedó guardado 5 hilitos, ya no me preocupa, ya la puedo cortar y no me preocupa que se vaya a desarmar nada ni que vaya a causar algo en mi tejido. No, ya no me preocupa. Ya sé por qué se le puede donar estrellas, profe, porque ella pertenece a la membresía. Ah, es por eso. Gracias, señora Sandra. Entonces, chicos, el material el que ustedes tengan. Entonces yo, después de tejer tanto y de ensayar con un material y otro, me di cuenta que este de algodón, que es mercerizado, me sirve muy bien. No suelta pelucita, no hace bolita, no se pone peludito, es liviano y es grueso como el macramé. No tan rígido, porque realmente si yo aprieto mucho la puntada, él cede, o sea, se vuelve chiquitito el punto. Entonces yo tengo que saber tejer, tener buena tensión por ser algodón. Pero entonces, chicos, digamos que las personas que no están en Colombia y no pueden tener crochet macramé, perfectamente pueden tejer con hilo de algodón mercerizado. No les recomiendo ningún material que sea liso, como encerado, como terlenca, nylon, porque es muy grueso, muy rígido y no se ajusta al punto, y lo que pasa no es ni siquiera el maltrato que es en las manos, porque es bastante pesadito de trabajar, sino, chicos, que se ven los puntos. Entonces, si yo utilizo como nylon o terlenca, este punto no se cierra, entonces se van a ver los hilos, mire. Por ejemplo, así como se ve este hilito acá, así se vería todo por el frente. Que se me vea un hilo a mí por dentro, no es tan grave. Yo trato de que no se vean, no me gusta que se vean porque no forro mis prendas, pero por ejemplo, si se ve, yo no voy a desbaratar mi mochila por eso. Pero si acá en el frente empiezan a verse muchos, sí me toca hacer algo, porque en el frente no se tiene por qué ver. El frente tiene que estar limpio, tiene que estar más organizadito que la parte de adentro. A mí me gusta entregar trabajos con muy buena calidad, los dos lados perfectamente bien hechos, tanto el frente como la parte de adentro, pero sí sé muy bien que si hay un descuidito o algo que de pronto se note, que se note por dentro, que no por el frente. Entonces, más que todo es eso, chicas, más que todo es eso, para la hora de escoger material, que ustedes tengan esa idea de que tienen que hacer puntos bien cercanos como que queden puliditos, que queden bien juntitos, sin que queden apretados, ¿no? Porque ellos están quedando bien juntos, pero yo no los estoy apretando mucho. Entonces, ahí es donde usted tiene que escoger su material, viendo qué le representa a la hora de tejer, qué tan bueno es.
Hola, señora Mayra, bienvenida, ¿cómo está? Entonces, chicos, ustedes son los que tienen que checar esa parte. Que ustedes no tienen crochet ni macramé, listo, busque su material. Yo empecé comprando una madeja, entonces yo compraba una madeja y ensayaba un monederito. Entonces, ¿qué es, señora Carmina? Si es ella la que me escribió, Carminia, ¿qué es? Que dice que no son estrellas, ¿qué será? Entonces, yo creo que son donaciones. Yo creo que vienen siendo las famosas donaciones. Entonces, mis niñas, les cuento esa parte, que yo empecé comprando de a una madejita, yo ensayaba y yo no funciona. Otra madeja de otro material y yo no funciona. Hasta que encontré Sinfonía y Hobby y realmente me reemplazan también crochet y macramé. Igual cada vez que tengo la oportunidad de ir a Colombia, yo me traigo así sea un cono de cada uno. Bueno, más que todo negro y beige. Negro y beige sí me traigo un cono. Los otros a veces no puedo tanto porque pues solo los traigo en el equipaje, chicos. Miren, este hilo que se nota un poquito se ala, pero solo para que no se note, chicos. Tienen que tener claro. Ay, ahí viene el tren. Nosotros estamos a una cuadra de donde pasa el tren. Por allá se escucha. Miren, chicos, no es para que se recoja. O sea, yo no quiero que esto se recoja y que quede más pequeña. No, ella tiene que seguir así, bien bonita hacia arriba. Bueno, mis niños, acá llegué nuevamente al corazón. Voy a checar mi patrón un poquito porque no quiero errores. Ningún error por nada del mundo. No estamos para cometer errores en el patrón, ya que por eso lo imprimo. Y dice mi patrón, no, que es punto sobre punto, ahí no, este sigue creciendo, este corazón sigue creciendo, nada más. No hace más sino crecer y crecer. Entonces, este corazón sigue puntos rosa libre para empezarlo. Los dos rojos, 1 y 2. Y sigue nuevamente punto negro. Y acá dice que sigue normal. Si es punto negro, pues punto bajo. Si es punto en relieve, y si no, punto bajo. O sea, no nos vamos a estresar por esa parte, que es muy fácil de entender. Es dinero, dice, sí, eso no es mucho, pero no, gracias, tan bella, no señora, es que no tiene por qué molestarse. Y no señora, así sea un cariñito, yo siempre digo, un cariñito vale mucho y esa expresión de cariño y de aprecio, chicas, de verdad se le valora porque pues yo no les estaba pidiendo nada, entonces que lo hagan de corazón, lo hagan porque les nace, es muy bonito, chicos, de verdad, no, gracias porque yo sé que es un detalle muy hermoso y lo hace con todo el cariño del mundo, así que no, gracias, sino que hace tanto que no hacía en vivo en YouTube que no sabía, chicas, esas nuevas cositas. De hecho, estoy muy contenta porque la pantalla está ampliada y puedo tener mi celular. Se ve un signo de dinero y entonces se envía. Mire que está genial. Gracias, tan bella. Está muy bien. Bueno, acá en mi corazoncito dice que ya voy a empezar a cerrarlo. Sí, ya hice punto. Entonces, este corazón se va a cerrar. Entonces, para que este corazón, que ya tiene un punto negro, se empiece a cerrar, vamos a hacer un punto salmón sobre negro para que el negro también empiece a cerrarse. ¿Listo? Entonces, termino con rosa sobre rosa y voy a hacer en este primer punto negro, voy a hacer un punto bajo rosado. Y el punto negro lo voy a hacer corrido. Así es sencillo. El punto negro lo hago corrido. Ay, gracias, tan bella. Señora Griselda Hernández, bienvenida. Tan bellas. Gracias por estar acá, chicos. Miren, chicos, termino el punto y ya no lo hago acá en el primer negro porque ya lo ocupé con rosa. Entonces lo voy a hacer en el primer rojito. Y voy a hacer los dos rojos corridos. A ver, ese sí va ahí. Los dos rojos corridos que va uno sobre rojo y el segundo sobre negro. Y este punto negro que tengo acá corrido lo hago sobre el rosado. Ay, esperen chicos, que si ve por qué me gusta sostener los hilos, se me iba a quedar ese atrás. Sobre este primer rosado hago el punto negro y así ya empieza a correrse.
¿Qué me querías preguntar? A ver que hay alguien que me quiere preguntar. Chicas, como este rosado lo hice con negro, el que sigue es punto bajo, entonces hago punto en relieve. De una vez empiezo con punto en relieve. Esta parte era muy importante explicarla. Y usted le aparece estrellas porque, a ver, sería preguntar, profe. Ay, alguien me está preguntando algo. Esperen, ya las leo. Miren, chicos, entonces así mi corazón se va cerrando. También por eso preferí hacer en vivo, porque si ustedes tienen dudas sobre el diseño, este es muy fácil. De hecho, por eso yo enseñé primero uno sencillo y ya nos fuimos con esa mochila de amor y amistad, que es un poco más complicada. No es tan horrible de hacer, no me digan que, ay, no, profe, es que no, no, no. Pero sí digamos que tiene más detalle. Este me gusta mucho por el vacío que tiene con rosado, toda esta parte, porque alcanza uno a que sea más rápido el tejido. Y acá, chicos, quedan menos puntos, o sea que ya les cuento cuántos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos rosados. 7. Porque este que queda ya no lo hago, porque lo voy a hacer con negro. Quedó un rosa, pero ese lo hago con negro. Acá este rosita, y este negro que tengo lo hago con rojo. Para que ahorita que demos la vuelta, voy a hacer una mochila mediana. ¿Con cuántos puntos sería de tamaño? Sergio, para hacer una mochila mediana, mira, yo no tengo medidas y no les doy medidas a ustedes, Sergio, porque resulta que depende mucho de su material. Depende mucho de su material, Sergio. Pero entonces, si usted va a hacer con hilo grueso de 2 milímetros, tenga claro eso, si es grueso de 2 milímetros, entonces no necesita tantos puntos. Por ejemplo, esta mochila es una mochila mediana, no tan grande. Si usted la quiere en este tamaño, la puede hacer entre 200 y 220 puntos. Le digo puntos porque depende de su material. Si su material es grueso, como este, de 2 milímetros, le va a quedar un muy buen tamaño. Si su material, por el contrario, es delgadito, súper delgado, como estos, ya les muestro. Como este súper delgado, tiene que agarrarlo doble. Miren. Miren la diferencia de un hilo a otro. Vea. Estos son gruesos, este es súper delgadito. Entonces, este sí lo agarro yo doble. Mire, 2 hebras. Este solo una. Entonces, tú tienes que tener claro eso. Si agarra este doble, hilo doble, también le puede funcionar para una mochila de 200 a 220 puntos, pero depende mucho del material, las medidas. Entonces, yo me guío es por eso. ¿Quieren una mochila grande? 240 puntos. ¿Quieren una mochila grande mediana? 220. ¿Quieren una mochila medianita, más bien más pequeña que grande? 200, 210 puntos. Si quieren una mini mochila, 100 puntos. Una mochilita ya como que me quepa el celular y una billetera, por ejemplo, como la billetera plana, ya una mochila para que quepa esta, ya toca de 120, 150 puntos para poder meter ahí la mochila. Mire lo alta que es. Entonces, no puedo escoger una mini mochila, pues si yo cargo una cartera así de grande. Entonces, depende de muchas cosas, pero no me gusta darle medidas a las chicas, enseñarlas con medidas, porque según su material, su mochila puede quedar más grande que la mía o más pequeña. Entonces, ustedes acostumbren a eso, a no irse por los centímetros. Que es que la mía mide 28 centímetros de alto. ¿Con qué material la hizo? Para que le quede midiendo 28 centímetros de alto. Yo he hecho mochilas que me miden 28 centímetros de alto y hay compañeras que les miden 22 centímetros de alto. Como he hecho mochilas de 22 centímetros y hay compañeras que le queda de 28, de 30 centímetros. Y uno dice, ¿pero por qué? Por el material y la aguja. No se queden con la idea que yo trabajo con la 1.75. Conozco personas que hasta la número 2 les funciona perfecto. Chicas, acá dejo un punto rosa libre porque recuerden que estoy haciendo corrido estos puntos. Entonces simplemente hago un punto negro sobre rosa, los dos rojos, que los dos rojos tienen que quedar uno sobre negro y uno sobre rojo. Y este rojo también tiene que quedar sobre rojo porque la idea es que quede corrido. Y ahora sí hago todo rosadito.
Entonces, es eso, chicos. La cuestión del material es más que todo eso, empezar a ensayar. Miren, ¿cómo saben ustedes o cómo pueden ustedes descubrir el material? Hagan monederos. Miren, hagan monederos. Esto, chicos, hacer monederos. Usted hace este monedero con tres materiales diferentes y ustedes van a saber cuál les sirve. ¿Por qué? Porque le puede quedar este mismo monedero, no cambiando de patrón, no tienen que cambiar de patrón. El mismo monedero lo hacen con tres materiales diferentes y les puede quedar más grande, más mediano, más pequeño o les puede quedar en textura más gruesito, más delgado. Eso. Ustedes ensayen con monederos. A mí no me gusta mandarlos de una vez con mochilas porque se frustran, chicos. Un monedero es muy fácil. Si yo no veo que me quedó bonito el fondo, yo acá solo desbarato 5 o 6 vueltas, pero usted imagínese, no le quedó lindo el fondo, ¿cuántas? 20 vueltas. No, chicos, entonces ensayen con monederos. Ustedes empiecen con un monederito, con algo pequeño, con algo más sencillito de desbaratar y de manipular y verá que le van a encontrar sentido al tejido. Este tejido no es difícil, no es imposible, no es un tejido que diga uno, no, eso es mejor dicho para gente con un nivel muy máster, muy alto en crochet. No, este es un nivel muy fácil de aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que como en toda técnica hay truquitos. Esto es simplemente punto bajo. Pero hay truquitos, hay detallitos que yo como artesana le voy sumando, que yo como artesana voy aprendiendo y voy, digamos que voy teniendo la conciencia de que si hago esto acá o hago esto allá, se va a ver más lindo. Entonces son detalles, todo en la vida son detalles, pero en sí son puntos bajos, chicos. No estoy haciendo más. Vean, en este momento es la parte más básica del crochet, puntos bajos. Nada más, mire, puntos bajos. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que lo tienen que hacer en V, que tienen que guardar el hilo alma al paso que van tejiendo, que no sea que estos hilos me los dejaron allá atrás y se olvidaron. No, vea, yo los tengo acá al frente para nunca olvidarlos, para que no se me queden por allá rezagados. Entonces es eso, chicos. Detalles, detalles. Es que ustedes pongan un poquito de atención y ya, nada diferente. Miren. ¿Sí ven lo hermoso? ¿Sí ve cómo se va cerrando y se va viendo popochito gordito? Me encanta esa mochila porque es una expresión de corazón muy gordito, muy lindo. No es como sus corazones largos, hay feos, no. Pero no crean, he trabajado mucho para lograr un corazón tan bonito. No crean, chicos. Yo sé que no es difícil, pero sí es al paso que uno va practicando, se va dando cuenta cómo se ve más bonito, cómo se ve más redondito y pues el relieve ayuda mucho. Chicos, ayuda muchísimo hacer trabajos en relieve porque le da mucho cuerpo a una mochila. Esta partecita me gusta que haya quedado mucho espacio rosa porque la gente que es primera vez que teje un proyecto de estos, le encanta que sean muchos espacios así para que puedan tener como, digamos, un momento de practicar. Entonces, en este momento que estamos tejiendo unicolor, estamos practicando la tensión porque no tenemos que estar pendiente que el punto, que el cambio de hilo, nada. Estamos simplemente practicando la tensión del hilo que me queda ajustadito, parejito. Entonces, es muy bueno para eso. Así, mis niños, que es genial. Yo trato de que cualquier proyecto que se haga o que se teje en Creaciones Mari Crochet Colombia, gracias Sergio, gracias por preguntar. Me gusta mucho que te sirva para algo. O sea, que no sea tejer por tejer, sino eso. En esta mochila, este espacio unicolor es para eso, para que usted practique la tensión y que sepa que tiene que quedarle igual de parejito. No es porque acá no hay diseño, le vaya a quedar más suelto, más flojo, no. Entonces la idea es eso, chicos, que de verdad ustedes se concienticen en que los tutoriales no es solo por enseñar un diseño, es por enseñar y practicar. Si usted quiere aprender a tejer bien esto, empiece, agarre la aguja y empiece a practicar. Esto no es de teoría. Esto no es de decir tan bonita esa mochila, yo sé sacar la puntada. No, empiece a tejer, a ver si esa puntada que usted dice que sabe sacar le queda bien hecha. Pero empiezan a tejer. Yo siempre les digo, con lo que tengan. Yo cuando empecé a tejer, chicos, venían las bolsas de sal, la cartera de motivos de corazones y la última, la cosmetiquera. ¿Qué me dijo Sergio? Sergio me preguntó algo. Esperen, chicos. Muchas gracias, profe. Creo que sus indicaciones nos vienen muy bien. Gracias, tan bello.
Como yo, aunque yo hice varios trabajos, 3 monederos, entre ellos el que enseñó la cartera de ¡ay, bien! Hexagonal y triángulo. Ah, Sergio, tú eres un gran seguidor mío. Mira que Sergio no es nuevo. Qué bueno, Sergio, me encanta. Sergio, ya tienes práctica. Ya con eso que has tejido tú te puedes aventar perfecto una mochila y ya tú tienes el conocimiento de qué material te va a funcionar mejor. Entonces, no te dé miedo, ya empieza una mochila, empiézala, te recomiendo con 200 puntos para que nos vamos como a la fija, 200. Resulta que si tú quieres una mochila de 200, de esta, les voy a mostrar. Ahí va a estar para que Sergio entienda lo que yo le quiero decir. Mira, Sergio, esta mochila es de 136 puntos, creo, de 136. Mire, Sergio, esta mochila Barbie es de 136 puntos. Mire, 136. Esta sí creo que es de 200. Si no estoy mal, esta es de 200. Mira, 136. El fondo, bueno, el fondo cuando ya usted ha tejido, el fondo tiende a recogerse. Mira, el fondo se tiende a recoger, o sea que posiblemente quedó de 14, 15 centímetros. Pongámosle 15, el fondo quedó de 15. Yo diría que 14, a mí me parece que quedó de 14, no sé por qué ahí los tiré. 14. Y de alta tiene 20 centímetros. Entonces pongámosle que quedó de 14 el fondo y 20 de alta. 136 puntos. Esta es de 200 puntos. Hasta ahora el fondo va de 21 puntos el fondo, o sea que esta perfectamente me puede quedar de 27 a 28 puntos de alta. Debe quedar para que sea proporcional el cuerpo con el fondo. Voy a mostrarle la otra. Qué pena, chicos, que me salga un poquito de la clase, pero es que los en vivos es para eso, para aclarar dudas. O sea, yo amo los en vivos por eso. Miren el fondo de esta. El fondo de esta mide 21 centímetros. 21. Esta es de 210, si no estoy mal, es múltiplo de 70. 7, 14, 21, sí, 210. Y quedó de alta de 25 centímetros. Hubiera podido quedar de 21, 4 centímetros más, hubiera podido quedar hasta de 26, 27 centímetros, no pasaba nada. Pero yo la quería siempre baja, o sea, esta mochila nunca la diseñamos para que quedara muy larga por la forma, o sea, queríamos que se viera así gordita. Esta mochila nunca la quisimos para que se viera como un tubo larga, sino gordita, mire. Se enseñó desde cero, vuelta a vuelta. Todo el fondo se enseñó desde cero, vuelta a vuelta. Fondo de Creaciones Mari Crochet Colombia son diseños propios, chicos. Yo no me copio de nadie. Me encanta crear diseños porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que aprende uno, chicos, creando. O sea, que usted haga algo y empieza a tejer, como que el cerebro se ilumina y de verdad le salen unas ideas maravillosas. El cordón sí es de telar cumijigno, que es patrones que me comparten a mí la señora Sandra, Kevin, amigos. Me dicen, mire lo lindo, pues yo aprovecho y saco hermosos diseños. Entonces, ahí están las medidas, 210, 200 y 131 puntos. Esto me da a mí según los materiales tengo. Entonces, si usted tiene un material más grueso que el mío, esta le queda más grande haciéndola igual. Lo mismo esta, lo mismo esta. Si su material, por el contrario, es más delgaditico, esta le queda más chiquita, más chiquita, más chiquita. Entonces, es eso lo que quiero que entiendan, chicos, que el tamaño de una prenda es responsabilidad 100% de ustedes. ¿Por qué es 100% responsabilidad de ustedes? Yo como creadora de patrones, yo a usted le vendo un patrón que resulta y pasa, a mí me quedó la mochila de esas medidas, 21 de fondo por 20, ¿qué dijimos? 25, 26 de alto. Pero entonces, si usted ese mismo patrón lo va a hacer con una sola hebra, con un solo hilo, por ejemplo, de este que es tan súper delgadito, y usted lo va a hacer con un solo hilo, jamás va a alcanzar esas medidas. O sea, no digo un solo color, no. Si usted tiene 3 colores, agarra 3 colores, pero de cada color agarra un solo hilo. Entonces, es tan diferente tejer este punto así con un hilo, es tan diferente que tejerlo así con doble hilo.
Entonces ya eso es responsabilidad de usted. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, es que yo quiero utilizar un hilo y es así el gaitico, jamás va a encontrar las medidas. Entonces, mis niños, son cositas que debemos de aprender, debemos de valorar y ser conscientes, ¿no? Que si la mochila no tiene las medidas que yo quiero, soy yo el que tengo que ir a buscar qué hilo me va a funcionar para, y obviamente si es por pequeña, tiene que buscar un hilo más grueso. Y si es por grande, pues tiene que buscar un hilo más delgado y ya, san, se acabó, ya usted solucionó. Mire, preciosa mi mochila Barbie, es muy bella. Amo esa mochila Barbie, chicos, me parece preciosa. Miren lo bella que es. Y su fajón, obviamente hecho en telar mapuche. Esto es artesanal, hecho a mano. No son telares en máquina, ni mucho menos, chicos. Es hecho a mano. Esta mochila ya está vendida con monedero y con no sé qué más. Mire, aquí está el monedero de ella. Por eso la tenía ahí apartecita, porque ya le coloco monedero, le coloco todo y la dejo quietecita para entregarla, chicos. Muy bella esa mochila, muy hermosa. Me toca hacer una de Minnie Mouse para mi sobrina, quiere una mochila así mismo, pero la quiere de Minnie Mouse. Este corazón se sigue abriendo, chicos. Este siempre dejo un puntico rosa para empezar los negros. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Y me encanta que empiecen tejiendo monederos porque eso les da muchas habilidades. Ahora sí, váyanse con una mochila ya, o sea, con uno o dos monederos que ustedes hacen, ya están preparados, chicos, para entender. Y no es difícil, es solo que tienen que tener técnica. O sea, no es que esto sea la cosa más complicada, no, es muy sencillito. Lo único, pues obviamente tenemos que tener un grado de conocimiento. Y el conocimiento se adquiere practicando, chicos, practicando. O sea, entre más teje usted, más aprende. Eso es una cosa muy fantástica. A mí me encanta. Punto en relieve. Pues yo se los digo, esta semana caímos en cuenta con las fechas de que ya llevo 22 años tejiendo mochilas guayú. Yo conocí el crochet o el mundo del tejido a los 7 años, chicos. Nosotros vivíamos en San Miguel, Antioquia. Mi abuela se enfermó y mi papá arrancó, agarró sus 6 hijos, somos 6 hermanos, agarró a sus 6 hijos, a su hermosa esposa, sus pocos cositas que tenía del hogar y de San Miguel, Antioquia, se fue para Pensilvania, Caldas, porque pues su mamá se enfermó y él quería estar al lado de su mami, llevarla al médico y pues hacer lo necesario. Entonces yo tenía 7 años para esa fecha y llegamos a la casa de mis papás, donde la casa de mis abuelos, donde quedaban todavía 2 tías vivían ahí con mis abuelos. Mis papás son creo que 13 hermanos y de esos quedaba todavía una niña soltera que tenía 17 añitos, entonces era la niña de la casa, y una de mis tías que vivía ahí muy cerca, entonces casi vivía ahí con mi abuela como el cuento. Ellas tejían crochet, entonces ahí conocí yo el crochet, sí, vaca. Ahí conocí yo el crochet. Entonces ahí las veía yo tejer. Una de mis tías había sido monjita, entonces había aprendido allá en el convento todo lo de bordado, manteles, carpetas, hacer tendidos de cama, todo lo del crochet. Pues resulta y pasa que yo era muy pequeña, pero yo las veía a ellas todo lo que hacían y cuando ellas se fueron, que para ese tiempo que mi papá ya se fue a hacer cargo de mi abuela, todos se fueron y ya quedamos pues solamente la familia de mi papá, mis 5 hermanos y mi persona. Ellas obviamente quedaron por ahí agujas, ellas dejaron tejidos sin terminar, agujas, manteles, servilletas, prendas de vestir que habían hecho faldas, vestidos y entonces ya pues mi abuela se fue, digamos, se fue, no vamos a comentar más y entonces todo eso que quedó yo empecé a desbaratar. Los tendidos no, pero la ropa, por ejemplo, que le habían hecho a mi abuela, suéter, sacos, vestidos, faldas, a desbaratar y a tejer con las agujas que mis tías habían dejado mojosas, porque eran agujas de crochet y 2 agujas, ya pues que realmente de tanto estar guardadas ya no se usaban mucho, pero entonces yo empecé con eso. Entonces yo empecé a tejer, a mirar cómo era, les pedía a mi mamá que me ayudara, yo a los 7 añitos y le decía, mami, ¿cómo se hace esto? Y mi mamá, lo poco que ella sabía, medio me explicaba. Entonces yo repetía
todo lo que mis tías habían hecho. Ellas dejaron que un tapetito para el televisor, yo lo repetía, desbarataba un saco, una falda, lo repetía, que dejaron mantas, colchas, tendidos de cama, yo lo repetía. Más o menos casi como a los 8 años, eso pasó todo muy rápido, eso fue muy rápido porque mi abuela cuando nos dimos cuenta que estaba enfermita ya eran un par de meses que le quedaron a mi abuelita, cuando ya nos dimos cuenta ya era muy tarde, entonces eso fue cuestión de un año creo yo, cuando pues ya todo se acabó, se fue mi abuela, ya nos quedamos nosotros ahí, se fueron mis tías, apareció una pareja de indígenas, entonces yo en ese momento no sabía muy bien qué estaba pasando, era muy niña, y toda la cuestión fue que aparecieron y la señora con el tiempo empezó a arreglar sus cositas que se le estaban acabando, sus cinturones, sus vestidos, bolsas, llevaban bolsas, mochilas, guayú, cosas así, prendas de ellos, y ella empezaba a arreglarlas. Entonces yo ya sabía un poquito de crochet porque en ese año yo ya había tratado de replicar lo que veía que hacían mis tías o lo que ellas habían hecho y lo que dejaban por ahí. Cuando yo ya vi a la señora que utilizó la aguja diferente, ya no hacía puntos altos, sino puntos bajos, y yo le ponía cuidado. Entonces yo ya empecé a tratar de replicar lo que ella hacía, hacer monederitos y hacer cosas así. Pues la señora pues igual no hablaba nuestra lengua porque la señora indígena 100% que iban huyendo de su tribu porque eso les hablo hace 20, 30, más o menos 33 años. Eso es un resto. Entonces ellos iban huyendo porque no sé qué pasó y ellos, la chica era la hija de uno de los jefes y el muchacho pues sí no era como que nadie particular, que entonces en ese momento pues no veían bien la relación. Ellos huyeron y por cosas de la vida terminaron allá en nuestra vereda. Entonces ellos estuvieron ahí, yo creo que unos 3 o 5 años, no recuerdo mucho, pero yo recuerdo que sí, yo alcancé a repetir muchas cositas de lo que yo veía que ella hacía, pero ellos terminaron yéndose. Entonces yo ya quedé con el conocimiento del crochet normal para hacer blusas, vestidos, mantas, manteles, servilletas, bordados, todo eso. Y aparte la técnica guayú, que yo no tenía ni idea cómo se llamaba en ese momento, sino que yo veía lo que ella hacía y yo también aprendí a hacer atarrayas, macas, guaraches, porque ella también le arreglaba sus zapatos a su esposo. Entonces todo eso yo lo veía y yo absorbiendo toda esa información. Entonces, cuando ellos ya se fueron, pues yo ya de todas maneras ya yo crecí, no me quedé chiquitita, me tocó pues salir a trabajar, a luchar la vida. Entonces ya aprendí a conocer materiales, ya no era lo único que había ahí cerca, sino que aprendí que habían tiendas de hilo. Yo soy del campo, de una zona donde pues no entraba sino la luz del sol en ese momento, la gente a caballo. Entonces, sí, pues ya sabía de los materiales y todo, entonces ya me puse a hacer cosas, a crear diferentes, compraba revistas donde ya venían diagramas de mantas, de tendidos, de ropa y yo dije, tengo que aprender a hacer la técnica guayú, bueno, esto, pero entonces yo no sabía cómo se llamaba, que era técnica guayú, yo me salí de mi casa a los 17 años y empecé a trabajar. Entonces ya con el tiempo yo me veían tejiendo bolsas y era la gente la que me decía, ay, qué hermoso esa mochila guayú, qué hermoso, usted sabe tejer guayú. Y yo, sí, señora, ya empezaron a comprar el producto hecho. Entonces yo ya aprendí que iba a la tienda y yo no decía, señorita, deme este material, sino que yo decía, deme material para tejer mochilas guayú. Ya la gente empezó a decirme, se llama crochet, se llama macramé, y entonces ya ahí aprendí que era crochet y macramé el material y sabía que lo que yo estaba tejiendo, lo que había aprendido desde los 7 años era mochilas guayú. Y ya chicos, de ahí para adelante, después de los 17 años, yo me concentré y yo trabajaba en casas de familia, en tiendas, en lo que fuera, pero yo siempre sacaba tiempo para tejer mochilas, siempre, siempre, siempre. Entonces, que un monederito, que una bolsita para yo llevar mi comida para el trabajo, cosas así, hasta que hace 22 años, una amiga que pues veía que yo hacía, que no, que hágame una silla ya, ella medio me explicó, creo que tenía como un suéter, una chamarra, con un diseño y ella me decía, hágame ese diseño.
Ah, chicas, yo ahí mismo me puse como pude, saqué el diseño, yo lo miraba, yo lo checaba a ver cómo era y esa fue la primera vez que saqué un patrón para una mochila completa. O sea, que yo hice una mochila completa, que el diseño prácticamente lo creé yo, fue la primera vez hace 22 años, porque de resto yo veía era y yo hacía rayitas, punticos, bolitas, cositas normales, de pronto una vuelta de un color, otra vuelta de otro, pero ahí ya me arriesgué con un diseño que era muy complicado. Ya recuerdo, lo tenía en un suéter, era un suéter de manga larga tejido como a dos agujas, pero formaba un dibujo y ese fue el que yo le saqué a ella. Lo recuerdo mucho porque ella con el tiempo me regaló ese suéter para que yo lo desbaratara porque era también en lana y que hiciera algo con él. Ella me decía, no, yo ya no lo quiero usar, creo que se le rompió. Me dijo, si usted lo desbarata y saca algo de ahí, hágale. Y yo lo desbaraté y saqué una mochila hermosa como de 350 puntos, que era una mochila gigante porque el esposo le había regalado una ruana y ella quería llevar su ruana para todos lados, pero que le cupiera en la mochila, que sí tuviera espacio. Entonces, chicos, ahí les cuento toda la travesía para uno decir, sé la técnica, la puedo perfeccionar o la he perfeccionado a mi manera, porque no estoy diciendo que tenga algún error la técnica, no, pero sí, la forma en que yo la aprendí, la forma en que ahora la estoy ejerciendo, sí la he mejorado mucho yo, o sea, mi persona, Mari Toro como tal, por lo que yo les cuento, yo no aprendí de una forma de una maestra, de cómo debe de aprender uno, de alguien que lo guíe y le explique, no. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que lo que yo iba haciendo, lo que yo iba mejorando, estaba en lo correcto. Aprendí también leyendo mucho, yendo a museos, yendo a ferias donde presentaban la historia, buscando mucho. De la mochila Guayú no hay mucha historia, no hay libros escritos. Yo igual iba a una biblioteca buscando sobre la historia y encontré sobre la historia y sobre todo no tanto como la historia, sino documentales donde plasmaban, por ejemplo, las mochilas aruacas. De la mochila guayú no encontré. Yo no encontré nada sobre la mochila guayú. El tejido guayú, no sé por qué no está plasmado en la historia, en libros. La aruaca sí. En la aruaca estaba plasmado las puntadas, fotografías, imágenes, dibujos y la mochila guayú no. Entonces sí fue más que todo, no sé chicos, la verdad yo me pongo a pensar y digo entonces, ¿de dónde saqué yo tanta información? Y yo digo, la vida me fue presentando personas y fui dándome cuenta cómo mejorar muchas cosas, porque sí. Plasmada en libros, no. Yo en bibliotecas encontré historia de la mochila aruaca, pero de la mochila guayú no. Chicos, acá me falta el punto rosa sobre negro, porque recuerden que sigo cerrando este punto. Ya se me había olvidado y terminé rosa sobre rosa. No, en este punto negro, un punto bajo rosa. No, chicos, seguimos tejiendo. Voy a enseñarles cómo va esta vuelta del corazón y les dejo hasta ahí la clase porque mis niños, no quiero hacerles tan largo el tutorial y pues ahí les conté el chisme. Ahí les cuento cositas de Mari Toro, cositas de esta vida que me han servido tanto para mejorar cositas hermosas que me encanta hacer. Eso sí, el tejido es lo que yo más amo en el mundo. Ya comprobado a mis 30 y tantos años, ya comprobé, chicos. No, mentiras, no son 30 y tantos, son muchos más. Pero no vamos a entrar en detalles, en bobadas. Pero sí, chicos, he comprobado que es lo que me gusta hacer. O sea, yo en la vida, lo único que no me canso y no me he cansado, llevo 7 años dedicada solo al tejido. Antes sí me tocaba trabajar y dedicarme al tejido a poquitos. Ahora no, ahora estoy 100% dedicada al crochet, al tejido y no me cansa para nada. Dice mi patrón, mi diseño, que vuelvo a hacer con salmón. Es la última vuelta con salmón. La última, chicos, porque ya la otra encima vamos a cerrar el corazón, ¿ok? Aquí seguimos puntico sobre punto, relieve, punto bajo, relieve, punto bajo. Ustedes no se asusten ahí, que ya ustedes saben hacer ese relieve, así que no le tengan miedo. Y termino con un punto en relieve, 1, 2, 3, 4, 5 puntos rosa, nada más me quedan. Hago nuevamente el punto corrido negro y acá ya voy a hacer 3 rojitos para
ir formando el cierre del corazón, que es igualito a este. Ahí no hay pierde de nada, ahí no hay forma de que usted diga, no, profe, me perdí en esa parte, porque ya cerramos uno. Entonces ya tenemos muy claro que se va a tapar con una línea negra y luego con una línea roja. Mire, 3 rojos, 1 negro, que este negro va sobre este primer rosadito, y terminamos acá. Así de sencillo, chicos. Entonces ustedes terminan la vuelta, cierran el otro diseño que es perfectamente igual a este, y el martes les subo el tutorial, cómo quedó ya cerrado, cómo voy a ampliar este corazón. Quiero que el martes ya sea el último tutorial para hacer este corazón grande, y este corazoncito chiquito que va acá también crece como este acá. Ah, esperen, yo le muestro la mochila. Hijo, pásame la mochila San Valentín, porfa. Está aquí, hijo, donde sacó el fajón. Para mostrárselas, chicos, que les quede clara la información. Sí, la San Valentín, hijo, que es esta misma que estoy tejiendo. Ya te la recibo. Miren lo hermoso. Gracias, mi amor. Miren, chicos. Entonces, esto nos falta este corazoncito que nace acá de nuevo. Entonces, si ven, en este momento estamos cerrando este. Este es el que estamos cerrando. Y mire lo grande y lo gordo que se ve. De más que es el material, chicos, porque yo siento que se ve más grande y más gordo que este. Miren, este es el que estamos cerrando. Este precioso corazón. Este crece mucho más y este es este mismo. No sé si alcance a dar esa vuelta de corazones, porque yo hasta ahora en el patrón no le he colocado esos corazones, porque esta mochila salió más pequeña. Esta tiene 3 motivos, chicos. 1, 2 y 3. Miren, esta tiene 3 motivos. Esta la quise hacer más pequeña y solo tiene 2. Esta también me encanta y me encanta el color, chicos. Me encanta mucho, mucho el color. El cordón también fue hecho en telar con mijigno y el pompón está hecho en 3 cabos, que es un pompón muy bello que me gusta mucho elaborarlo porque queda acá la cabecita del pompón con mucho color. Entonces, mis amores, todo esto nos falta por hacer. Falta enseñar este pompón, este hermoso cordón. La cargadera la vamos a hacer en crochet. No la voy a hacer en hilo entorchado. Ustedes saben que ahora ando haciendo solo fajones en telar mapuche. Chicos, entonces no voy a hacer fajones que no sean en esta técnica por tiempo y por dinero. Por tiempo y por dinero. ¿Por qué por dinero? Porque con lo que yo hago un fajón entorchado de estos, saco perfectamente 3 fajones de estos. Entonces, lo que a mí se me va en tiempo entorchando estos hilos, yo lo hago en un solo fajón sin entorchar hilos. O sea, yo me demoro un día entorchando hilos y otro día tejiendo el fajón. En un rato, yo perfectamente puedo hacer urdido y hacer todo sin necesidad de distribuir el trabajo en varias partes. Les voy a mostrar todos los que tengo hechos. Miren, chicos, todos en telar mapuche. Miren, este es hermosísimo, preciosos. Estos son fajones hechos en ese telar. Y lo que yo les digo, de un fajón de esos entorchados, yo puedo sacar 3 fajones de estos. Entonces, obvio, voy a preferir esta técnica que me ahorra material, que me ahorra tiempo y que quedan diseños hermosos, exclusivos, diferentes. No hay que hacer lo mismo de lo mismo. Entonces, por eso, chicos, me perdonan, tengo ya más o menos 15 fajones entorchados, ya están en YouTube, así que tampoco los dejo como con poquita información, quedan muy bien de información ustedes para cuando quieran tejer fajones entorchados, pero yo me voy a dedicar a sacarlos así, en telar mapuche. Miren este lo hermoso. ¿Sí ven lo precioso que es? Muchas cosas hermosas. Así, chicos, que descansen. Gracias por la compañía. Nos vemos el martes tutorial, no en vivo. El martes será tutorial para que ustedes puedan, mis niños, avanzar con esa preciosa mochila. Entonces, yo le voy a hacer el fajón en telar mapuche, pero sí les enseño a ustedes uno en crochet para que les quede bien hermoso. Sí, hay que enseñarlo en crochet, pues para que ustedes puedan avanzar. Hasta mañana, chicos. Descansen. Nos vemos mañana. Nos vemos el martes, perdón. Mañana es domingo, así que descansen, sigan celebrando Día de Amor y Amistad. Felicidades a todos los que son de Colombia, que tengan un fin de semana maravilloso celebrando con la familia el Día del Amor y de la Amistad.